Bienvenidos a la tercera emisión de Título 11. Yo soy Gustavo Leal, desde Fiscalia. Comenzamos. Hoy es 24 de marzo de 2020. Estamos atravesando una situación compleja a nivel mundial, enfrentando la pandemia del coronavirus COVID-19, que tiene impactos en todos los aspectos de una sociedad. Para manejar este periodo de crisis de una manera más eficiente, necesitamos un manejo eficaz de las finanzas y unas medidas fiscales adecuadas que sienten las bases de una pronta recuperación económica una vez que concluya este periodo crítico de la contingencia sanitaria. Pero, ¿qué medidas debemos tomar? ¿Cuánto tiempo deben durar? Este y otros aspectos los abordaremos en este programa, en el que desde China nos acompaña Alfonso Araujo. Alfonso Araujo es presidente del México-China Center. Él es director del Tech Hub del TEC de Monterrey en China, es ingeniero industrial con especialización en modelación matemática y tiene 20 años viviendo en la ciudad de Hangzhou, que está ubicada al oeste de Shanghái. No quiero dejar de mencionar que el año pasado trajimos a Alfonso desde China, lo trajimos al Foro Internacional IMEF 2019, en donde estuvo hablando de los avances tecnológicos y científicos que tienen el talento mexicano y que en conjunto con China están desarrollando estos proyectos. Y él compartió el escenario, el panel con Salvador Alba, que es el presidente del TEC de Monterrey. Alfonso es una persona muy experimentada en temas de China y México, conoce muy bien la cultura china y, por supuesto, la mexicana. Entonces, bueno, saludamos a Alfonso desde aquí, México, que ya es de noche, y allá en China, que es de día. Alfonso, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Gustavo? Saludos desde China. Gracias, Alfonso. Pues sabes que el objetivo final de la entrevista es conocer las medidas económicas y las medidas fiscales que otorgó el gobierno de China a las empresas, a los contribuyentes. Pero yo considero que no podemos alcanzar a entender la manera de aplicar estas medidas, o inclusive qué medidas necesitamos nosotros como México en nuestro contexto, en nuestra cultura, sin conocer primero todo el proceso que vivieron ustedes allá en China desde que iniciaron. ¿Cómo hicieron? ¿Qué medidas tomaron para controlar? En fin, no sé si nos pudieras platicar un poco desde ese principio, tú que lo viviste en carne propia. Bueno, pues ya tenemos 2 meses desde que empezó esta alerta. De hecho, la alerta nacional, la más grave, se dio el día 23 de enero, entonces estamos cumpliendo realmente 2 meses. Ahorita ya estamos fuera de la curva, digamos, estamos en la parte del manejo de la crisis, de la post-crisis, y yo ahorita estoy saludándote desde mi oficina, que la tenemos abierta ya desde hace 10 días, que recuperamos movilidad. Entonces, si quieres, pues vamos a ir parte por parte para decirte cómo fue evolucionando esto. Sí, por favor, platícanos desde la parte inicial. Hay una parte que me parece muy interesante, que es los mecanismos que usaron para controlar a la población y prevenir el contagio. Bueno, primero hay que saber que las epidemias todas se comportan de una manera muy parecida. Todas tienen 4 fases. ¿Sí? Si tú lo ves graficado en una curva, la primera fase de la curva es cuando apenas te estás dando cuenta que existe esto, que hay un problema nuevo, que es difícil de detectar, que normalmente se te pasa, lo confundes con otros diagnósticos parecidos, y entonces ese periodo es muy peligroso porque es cuando la enfermedad se empieza a dispersar, pero no lo notas, ¿sí? Todos los países pasan por esta fase. China pasó por esta fase empezando por diciembre, y no fue sino hasta enero que se dieron cuenta de que esto no era una neumonía común, de que era un virus que había mutado. Luego hubo problemas de comunicación, hubo problemas de negligencia ahí,
Cuando realmente se dieron cuenta, dieron una alarma local que no prosperó. El gobierno nacional dio otra alarma, pero no se le hizo caso durante pues, una semana que fue muy crítica. Se hizo un evento masivo en esa ciudad de Wuhan y eso potenció muchísimo la dispersión. Entonces, además esto pasó en el peor momento posible, que es cuando estábamos de vacaciones, por entrar a vacaciones, y toda la gente de Wuhan, bueno, mucha gente que hay trabajadores migrantes, se regresaron a sus casas en China. Entonces hubo una dispersión nacional muy, muy rápida, muy importante. Eso es la primera parte de cualquier epidemia, o sea, en el que no sabes qué está pasando y detectas muy pocos casos. La segunda parte es cuando ya sabes lo que está pasando, sabes lo que estás buscando y te pones a buscarlo, entonces la curva crece muy rápido, de lo que se llama un crecimiento exponencial. ¿Por qué? Porque ya estás buscando los casos y los ves. Eso es la segunda parte de la curva, es la más impresionante. No es que en esa parte se esté contagiando la gente, sino que es cuando la estás detectando muy rápido. Correcto, sí. Luego la tercera parte es cuando, en esa parte exponencial, es cuando empiezas a tomar las medidas. Y las medidas empiezan a tomar efecto hasta que se estabiliza esa curva. ¿Qué quiere decir? Que los casos que entran son más o menos equivalentes a los que salen y la curva se estabiliza en un comportamiento plano. Y ahí se queda. La cuarta parte es cuando ya no hay casos nuevos. Entonces la curva ya se va a quedar en ese mismo punto. China empezó, diciembre y enero fue la parte de detección muy lenta, y cuando eso explotó, que fue el 18 de enero, empezaron a crecer los casos por docenas, ahí en la ciudad de Wuhan, a 60, a 100, a 200. La alarma nacional se dio el día 22 de enero y el día 23, con 900 casos, se cerró Wuhan de forma completa. Eso causó mucho pánico porque, claro, China, siendo el epicentro, le tocó todo lo peor. La incertidumbre, el pánico, la angustia de la gente, y imagínate, nunca se había cerrado una ciudad completa. Entonces, el tomar esa medida tan drástica causó mucho pánico y más gente salió de la ciudad en un par de días que pues, no es muy difícil cerrar una ciudad completa de 6, 7 millones de habitantes de un golpe, ¿no? Entonces hubo una dispersión extra en esos 2 días. Y luego el día 27 de enero se cerraron otras 15 ciudades en esa misma provincia, que se llama Hubei. Para el 30 de enero, o sea, una semana después de la alarma, se había cerrado toda la provincia de Hubei, que es digamos, es equivalente a un país europeo. Es más o menos del tamaño de Inglaterra y Irlanda juntas, y tiene una población como la de Italia, 55 millones. Italia tiene 60. Entonces, desde la... perdón que me interrumpa, pero ¿cómo hacen para cerrar una ciudad de ese tamaño? ¿Qué medidas concretas toman? ¿Meten al ejército? ¿Meten a la policía? ¿Qué hacen? Sí, se metió al ejército. Lo primero fue cancelar trenes y aviones, que es lo más fácil, y luego lo más difícil fue cerrar las carreteras. Las carreteras se pusieron llenas de retenes, pero claro, pues es mucho más fácil salir de la ciudad por carreteras pequeñas o caminos, y hubo muchísima dispersión de eso, y por eso fue que llegó el ejército y empezaron a tratar de rastrear a la gente que se estaba moviendo, porque se dieron cuenta muy pronto de que este virus nuevo era altamente contagioso y que, si bien no era demasiado, digamos, no tiene una letalidad de 50, 80%, ¿sí? Pero ese no es el problema. Mucha gente tiene el concepto equivocado de que como tiene un 2 o 3% de letalidad, entonces pues no hay tanto problema, pero ese realmente no es el problema. El problema es sistémico, no es de individuo por individuo. Porque si tú tienes un hospital que puede normalmente
tratar a 500 personas y de un día para el otro tienes a 5,000 personas en el hospital, cualquier hospital del mundo colapsa. No hay ningún sistema de salud del mundo que pueda de repente absorber un aumento tan súbito. ¿Sí? Entonces, ese es el problema realmente de una epidemia como esta. No es que me vaya a dar a mí y que yo me vaya a morir. Eso no es el problema. El problema es que yo vaya a infectar a muchos, que todos tengamos que ir al hospital al mismo tiempo. Y entonces, una enfermedad que puede ser tratada sin muchos problemas, se convierte en mortal muy rápido, porque nadie podemos ser tratados. Ese es el peligro realmente. Ahora, yo sé que tú como especialista en cuestiones de modelación matemática, le diste especial seguimiento a toda la mecánica y la estrategia para rastrear a la gente y rastrear los contactos que tuvieron y poder hacer una especie de mapa, ¿verdad?, de riesgo. ¿Nos puedes platicar un poquito sobre eso? Eso fue muy interesante porque, bueno, China tiene sistemas de rastreo que pues en otros lugares del mundo no existen o no se usan, digamos, existen pero no se usan. Por ejemplo, aquí en China todo el mundo viajamos con nuestra identificación, o en mi caso con el pasaporte. Para comprar un boleto de tren o boleto de avión es con la identificación del pasaporte. Digo, en México también se usa la identificación para entrar al avión, pero no se crea como aquí bases de datos estructuradas. Entonces, fíjate tú, lo interesante de este sistema, el día 23 de enero fue el cierre de Wuhan. El día 25 de enero, 2 días después, se hizo un cruce de datos de todos los viajes que habían salido de Wuhan en las últimas 2 semanas, porque se estaban detectando infecciones en el resto de China. Entonces se publicó un estudio de cómo estaban correlacionados exactamente la cantidad de viajes con la cantidad de infecciones en cada provincia. Una cosa espectacular. Y eso permitió hacer, como calibrar hubo una cuarentena nacional, pero esa cuarentena se calibró un poco en cada región. Por ejemplo, yo estuve en una de las regiones más afectadas, una de las 4 más afectadas, y las medidas fueron mucho más estrictas que en otras regiones que estaban menos afectadas. ¿Sí? Entonces, ese cruce de datos fue muy importante. Desgraciadamente, lo que no se pudo hacer en ese momento fue hacer algo equivalente para la dispersión de viajes hacia afuera de China. Si en ese momento se hubiera podido hacer algo así de detallado, quizás hubieran podido tomar medidas más rápidas de respuesta en otros países. 2 países que realmente respondieron y tuvieron un éxito espectacular fueron Corea del Sur y Taiwán, que vieron lo que estaba pasando, detectaron y tuvieron una respuesta ultra rápida, de modo que pudieron frenar de manera increíble la dispersión en sus países. Y bueno, Corea tuvo un problema grave porque lo estaba haciendo muy bien y de repente tuvo un par de eventos masivos que no pudieron controlar y esto disparó su conteo de casos. Pero aún así, pues hicieron las medidas más drásticas y también lo pudieron controlar. Pero eso ha sido un tema clave, el de controlar los eventos masivos. Ahora, con base en esos datos individualizados que tenían de la población, pudieron ir hacia, ¿qué siguió de ahí? ¿Fueron a hacer pruebas de virus, a detectar contagiados? Mira, como te digo, hicieron esa correlación de datos, entonces sabían exactamente cómo cada provincia estaba más o menos afectada, digamos, por el potencial contagio de la gente que había viajado. Entonces se hicieron dos estrategias diferentes. Una fue adentro de Hubei, que es la provincia. Hubei es la provincia donde está Wuhan. Y otra estrategia fuera de China. Esto lo he publicado y lo he repetido varias veces, no podemos hacer comparaciones directas con China como China, porque hubo 2 países diferentes aquí. Hubei es un país, lo vamos a tomar como si fuera un país, que es, digamos, un país europeo de 55 millones de habitantes, y el resto de China es otro país que tenemos que evaluar diferente.
En Hubei se cerró la ciudad primero de Wuhan y luego se cerró toda la provincia y ahí se concentró toda la mayor parte de la infección. Ahí fue donde se colapsaron los hospitales, donde hubo escenas de más angustia, donde hubo escasez durante algunos días de comida. Eso se controló muy rápido y donde hubo más pánico y donde la mortalidad fue mucho más alta, más del 4%. Y al final, en los primeros días, Hubei tenía el 60% de los casos, 60%, el 40% estaban fuera. Por eso fue que se decretó la cuarentena nacional. Imagínate un país de 1.400 millones de personas, todo parado. Todos dejamos de salir. Eso no fue inmediato, fue para el día 3 de febrero, fueron 10 días después de la alarma primera, que nos dijeron, todos quédense en sus casas, nada más pueden salir una vez cada 2 días a comprar comida. Entonces, podíamos salir, digamos, a los jardines abajo, pero no podíamos salir de los complejos habitacionales, más que una vez cada 2 días, y salíamos con mascarillas. Lo de las mascarillas es una cosa importante que sigue sin entenderse muy bien, o hay mucha discusión, hay mucha ambigüedad ahí. La mascarilla no es para protegerte tú, es para proteger a todos los demás, ¿sí? Sí. Este virus tiene muchas problemáticas. Una de ellas es que te infectas y puedes tener el problema ahí sin dar síntomas durante mucho tiempo, 5, 7, 10 días a lo mejor. Entonces, se ha manejado que las mascarillas son para los enfermos, pero es que no sabes si estás enfermo. Exacto. Entonces, por eso las mascarillas son para proteger a los demás. O sea, cuando estamos hablando, respirando en la calle, mucha gente escupe, lo que sea, eso es estar proyectando las gotas pequeñas de saliva, ahí es donde viaja el virus. Y si traes una mascarilla, lo limitas. Entonces, la cuarentena y la mascarilla no son para protegerte tú, en individuo, es para que el virus no se pueda dispersar, para darle las mínimas probabilidades de dispersión al virus, ¿sí? Entonces, esto es una cosa que está probando nuestra capacidad de cooperación social. O sea, sí. No se trata de yo no enfermarme, se trata de que todos no nos enfermemos. Es una cosa que se debe ver de esa forma. Claro, de poner mi parte para no contagiar a los demás y hacerle un bien a la comunidad, ¿verdad? Ahora, ahorita que estás platicando del encierro y de que salían cada 2 días, esa parte, ¿cómo la empezaron a vivir desde el punto de vista de los negocios, de los pequeños negocios o de los trabajadores? Es decir, ¿qué pasó con la parte económica? Obviamente me imagino que una preocupación de perder el trabajo, cerrar el negocio. ¿Qué se vivió y cómo se manejó esa parte? Pues mira, al principio nadie sabía nada, no sabíamos cuánto iba a durar, no sabíamos qué tan grave era. O sea, fue algo muy... al principio no fue tan preocupante, pero a medida que pasaban los días y se alargaban las fechas, por ejemplo, nosotros se suponía que íbamos a regresar de las vacaciones del 31 de enero, el gobierno anunció, bueno, va a ser hasta el 31 de enero, el gobierno dijo, va a ser hasta el 2 de febrero, y luego dijeron, bueno, al 9 de febrero, y luego al 15 de febrero, y luego a finales de febrero, y luego no sabemos cuándo, y así. Entonces fue aumentando esa preocupación, pero también se fue consolidando el saber que esto era de una gravedad extrema. Esto nunca se ha hecho en la historia. Pues una cuarentena de 1,000 millones de personas es algo que nunca se había escuchado. Sí. Y como te digo, o sea, Corea y Taiwán lo entendieron muy rápido. Otros países no. Y eso fue una tragedia porque durante más de un mes el mundo pudo ver lo que estaba pasando en China y no hubo preparación en consecuencia de la forma rápida que se requiere y de comunicar sobre todo a la población. Aquí en China
el gobierno comunicó muy rápido. Una vez que pasaron los problemas iniciales y la negligencia, una vez que se pasó eso, la comunicación fue muy rápida, muy clara y muy estricta. Y todos recibíamos diario a los celulares, recibíamos los comunicados del gobierno, qué se esperaba, qué podíamos hacer, qué no, qué recomendaciones seguir, todo. Se abrió un canal de televisión de 24 horas, hubo una campaña muy fuerte, muy coherente, muy unificada de qué significaba este problema y cómo lo teníamos que resolver. Y bueno, ya había tenido China experiencia con esto en el 2003 con el SARS, a un nivel mucho menor, y luego en el 2013 con la gripe aviar, también un problema grave, pero muchísimo menor que esto. O sea, el SARS había sido una cosa que también causó un pánico mundial en aquel entonces, pero no tiene ni punto de comparación con el COVID. Claro, claro, claro. ¿Qué pasó con las empresas, con los pequeños negocios, con los trabajos? ¿La gente perdió sus trabajos, cerraron las empresas? Sí, perdón, se me fue. Lo principal que se afectó durante este periodo, o sea, inmediatamente fue la industria de la hospitalidad. O sea, el periodo de Año Nuevo, de las vacaciones de Año Nuevo chinas, es un periodo altísimo para los hoteles, viajes en avión y restaurantes. Entonces todo eso se fue de 100 a 0 inmediatamente. Los viajes, los aviones lo bajaron 80% en cuestión de días. Los restaurantes anunciaron que ya estaba perdido todo su año, o sea que iban a cerrar este año en cero, en el mejor de los casos, porque bueno, pues estaban perdiendo su principal temporada. Aquí hubo algunos restaurantes que, como hubo un momento ahí de pánico al principio, en los primeros días hubo escasez de algunos alimentos, de verduras, así en los supermercados, pero eso se restableció muy rápido. O sea, el pánico realmente duró 2 o 3 días en el resto de China. En Hubei duró mucho más. Pero, por ejemplo, muchos restaurantes los restaurantes que habían comprado pues toneladas de comida, pues simplemente las empezaron a vender como si fueran mercado y a ofrecer servicio a domicilio. Sí, o sea, tenían ahí 1,000 langostas que habían comprado y pues bueno, las ofrecieron todas a mitad de precio y así. Entonces los restaurantes se deshicieron como pudieron así del stock. Muchas empresas de delivery, de mensajería, ofrecieron quedarse funcionando, y todo con muchas medidas de protección. O sea, toda la gente, te digo, traíamos cubrebocas, los repartidores, cuando te entregaban algo, había un ticket con su nombre y con la temperatura que habían registrado en ese momento y todo. O sea, una cosa así muy, muy estricta. Ahora, cuando empezó a pasar el tiempo y ver que no íbamos a regresar a las actividades normales pronto, el gobierno fue que empezó a anunciar medidas de alivio. Ha habido muchas y dependiendo de la zona. Por ejemplo, Hubei tiene muchísimas, muchas medidas que el gobierno va a ofrecer que ya ha ofrecido para paliar el desastre económico, condonación de impuestos, 3 meses de no intereses en cualquier deuda que tengas con los bancos. Lo que pasa es que los bancos más grandes de China, los 4 más grandes, son de gobierno. Entonces se anunciaron condonación de impuestos para todo el personal médico y de construcción que estuvo trabajando en todo en Hubei. Se han anunciado también condonación de deudas, no intereses. Incluso restaurantes nacionales han ofrecido vales por 1 año para que coman gratis en donde quieran, ¿sí? En todo China. Al personal médico y a todo el personal de apoyo que fue a Hubei, se les considera héroes nacionales aquí. A las empresas también, digo, hay muchas empresas que obviamente están apalancadas, tienen problemas, van a estar en problemas graves. La manufactura se cayó de
de buenas a primeras y se separaron todas, tú has visto, en el mundo separaron todas las cadenas productivas y comerciales. Sí. Entonces, pues ha habido un anuncio de varios paquetes de estímulos económicos, todavía no están todos bien definidos, pero se están haciendo por sectores y por sectores de industria y por provincias, o sea, las más afectadas, las que tienen más manufactura también, por ejemplo. O sea, no te puedo decir los números exactos, porque varía de provincia a provincia, pero sí hay un paquete de estímulo fiscal muy grande que ronda los cientos de miles de millones de dólares. ¿Y qué pasa con los trabajadores que perdieron su trabajo? ¿Hay algún estímulo directo, algún apoyo o subsidio para ellos? En general, el gobierno pagó salarios. Las empresas, lo que tuvimos que hacer fue negociar con los trabajadores. Algunas empresas pequeñas o medianas dijeron, no puedo pagarte este mes, pero cada empresa en su situación negoció con sus trabajadores. Algunos dijeron, bueno, te puedo dar 20, 30, 50% del salario de estos 2 meses. Ofrecieron también, por ejemplo, bonos, una especie de aguinaldo al final del año. Normalmente aquí en China hay aguinaldo, que se llama hongbao, que se traduce como sobre rojo, ¿no? Entonces, se han ofrecido bonos de compensación al final del año, esperando que se recupere un poco la actividad. Yo pues tuve la suerte de estar en situación de poder pagar los salarios a la gente aquí. Los que pudimos lo hemos hecho. Los que no, pues te digo, ha sido negociación en particular dependiendo de la situación de cada quien. El gobierno en general sí pagó salarios. Fíjate, o sea, por lo que dices, pues hubo una fuerte intervención del gobierno ahí en ese sentido, ¿verdad? Y bueno, sí. Y ahorita que están ya en la etapa, pues que se podría decir a lo mejor saliendo, ¿verdad? Apenas empezando a salir, ¿qué medidas hay? Vamos primero a las medidas sanitarias, porque me imagino que no es nomás, bueno, ya se acabó y todos pueden regresar a la normalidad, ¿verdad? Me imagino que hay riesgo de un brote adicional, alguna cosa de esas. ¿Qué se vive en estos momentos? Mira, hay 2 riesgos. El primero y el más grande, el reto más grande es que es ese periodo donde se dispersó la enfermedad fue cuando todo el mundo se fue de vacaciones a sus pueblos. Ese número de personas es 300 millones. Imagínate 3 Méxicos. Sí. Estábamos 300 millones cada quien en nuestro rancho ahí de vacaciones cuando nos tocó nadie se mueva. Estuvimos casi todos, por lo menos 40 y algunas personas hasta 50 días aislados, ¿no? En mi caso fueron 44 días. Cuando pasó la alarma, o sea, cuando llegamos al pico de contagio y ya se controló esto y los números empezaron a bajar, aquí lo interesante ha sido, mucha gente ha dudado de los números de China, pero si uno quiere ver si los números son o no correctos, el número absoluto puede variar porque este tipo de cosas es muy difícil de manejar. Hay errores administrativos, errores de diagnóstico, gente que no se pudo encontrar. Eso pasa y va a pasar en todos los países. Pero aquí lo que es importante ver es que es coherente la gráfica del tiempo, o sea, cómo fueron aumentando los casos en el tiempo y cómo fueron aplicándose las políticas en el tiempo. Entonces, esas políticas son coherentes con la gravedad de cada día. Y cuando empezaron a bajar, las políticas se empezaron a relajar. Entonces, eso es importante de ver, la coherencia entre las acciones y los números. Ahora, lo que te decía de los 300 millones de personas que teníamos que regresar, pues el gobierno de ninguna manera iba a permitir que pasara lo que siempre pasa, que 300 millones de personas se mueven en 5 días, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí tiene que haber todavía infección, es inevitable. Entonces, lo que se empezó a hacer fue otorgar una cosa que se llama códigos de colores. Como todos tenemos celular, y el celular tú lo puedes usar con GPS para rastrear dónde has estado, tú podías decir, pues tú
puedes ver dónde he estado en los últimos 40 días, que no he salido más que de mi casa al súper, ¿sí? Entonces, en la medida que tú tenías poco movimiento y pues no habías presentado ningún síntoma, tú podías tener un código verde. Un código amarillo era que habías estado a lo mejor en un poco más de movimiento, en lugares más peligrosos, o así. Un código rojo, no. Entonces, la gente empezó a obtener su movilidad otra vez con estos códigos. Yo me pasé 44 días encerrado, pero todavía me tardé 6 días más en obtener mi movilidad. Entonces, en realidad fueron 50 días. Entonces, yo ya pude regresar. Pero esos otros 300 millones de personas se han estado moviendo poco a poco a sus fábricas. Todavía, las fábricas ahorita mismo algunas están al 30, otras al 50, 60% de capacidad, porque están recibiendo otra vez a sus trabajadores de otros pueblos. Ese fue el primer gran riesgo. Y se está haciendo de una forma muy ordenada, ¿no? El segundo riesgo es lo de los rebrotes. Los rebrotes no ha habido ahorita porque la cuarentena realmente pues, fue tan extrema que el virus se dejó de mover. Y lo que te quería decir hace rato es que Hubei fue un país y el resto de China fue otro. En Hubei se concentraron el 90% de todos los casos y el 97% de todas las muertes, 4% de mortalidad o más. En el resto de China tuvimos 13,000 casos, 13,000 en todo China. Es 1 en cada 90,000, ¿sí? Y la letalidad fue de 0.9%, por bajo de 1. O sea que fueron dos casos, dos escenarios totalmente diferentes. Y eso pues te da idea de la efectividad de la medida de esta cuarentena. Claro, fue muy extrema, pero el resultado ahí está. Entonces no ha habido rebrotes importantes, pero en los últimos días, desde el 11 de marzo, que la curva ya estaba casi en ceros, en casos nuevos y sospechosos, empezamos a tener casos nuevos, sospechosos y confirmados, y todos vienen de vuelos que vienen de Europa. Y son gente china que está huyendo de Europa, pero que vienen contaminados. Entonces lo que está pasando ahorita es que había medidas estrictas en los vuelos, pero ahorita ya todo el mundo que venga de fuera va directamente a cuarentena sin preguntarte nada. Oye, fíjate, Alfonso, pero por lo que comentas, esas medidas de control como que no se ven muy factibles de implementar en países que tengan un régimen distinto al de China, ¿no crees? O sea, en Italia, en España, en México, sobre todo, esos mecanismos de control, la mecánica esta de los colores que dices que te asignan según tus movimientos, ese tipo de cosas, ¿qué tan factible crees que sea aplicarlas en un país como México? Mira, aplicarlas tal cual es imposible porque simplemente no existen los mecanismos. Pero la cuarentena, pues ahorita ya todo el mundo sabe lo que es el coronavirus y hay mucha preocupación. Muchos países se han visto que la gente está muy angustiada y por sí misma está manteniendo cuarentena. Incluso hay gobiernos que han dicho que no es necesaria, pero la gente misma se está manteniendo en cuarentena. Eso es muy bueno porque la cuarentena es la única forma a estas alturas de frenar la dispersión del virus. Yo sé que hay gente que no le gusta el modelo chino simplemente porque es China y por definición, pero básicamente hay 3 modelos. Está el modelo chino, está el modelo de Corea y Taiwán, y está el esperarse y a ver qué pasa. Sí. El esperarse a ver qué pasa, ya lo estamos viendo en Europa, no está bien. El modelo chino, pues, puede o no gustarte, pero el modelo de Corea y de Taiwán, que fue no tan estricta la cuarentena y no fue tan bárbara la restricción de movilidad, pero sí se hizo mucho y eventos masivos no. Y además muchísimas pruebas y mucha proactividad, o sea, mucha proactividad en la población y en el gobierno, o sea, trabajando en conjunto. Ese modelo de Corea del Sur y de Taiwán
funcionaría, pero básicamente depende de la respuesta súper temprana y súper rápida. Entonces, ese modelo ya no existe. Ya. Hubo una ventana de oportunidad para aplicarlo y ya no está la ventana. Entonces queda el modelo chino de restricción de movimiento o... Y bueno, México, México ahorita está en un punto en el que lo puede aplicar ya. Y he visto que en México mucha gente se ha preocupado y mucha gente ya está haciendo cuarentena de motu propio desde hace 7 días. Eso ayuda mucho. Lo que no ayuda es que hay una... no hay una comunicación directa, clara, coherente de estrategias. Entonces, hay unas cosas que ves en un lugar y otras cosas que ves en otra, y no hay una unificación. Hay estados que están comunicando muy bien, otros que se están esperando. Entonces, esa falta de un mensaje unificado creo que es el principal problema en México, porque ahorita tenemos 300 casos registrados, aunque también se han hecho muy pocas pruebas, pero de todas formas estamos en un momento en el que se puede reaccionar todavía. O sea, Italia se esperó hasta los 5,000 casos o 6,000 para reaccionar fuerte y ahorita ya tiene 60. Estados Unidos se esperó, tiró un mes a la basura en dimes y diretes y ahorita ya tiene 60. Entonces, el comportamiento exponencial es muy horrible porque es difícil de visualizar, pero uno puede decir, sí, es que son 3 casos. Bueno, todos los países empezaron con 3 casos, todos. Sí. ¿Sí? Correcto, sí, sí, y sí. puedes ir a 30 o a lo que sea. Ahora, fíjate, aprovechando que tus conocimientos en matemáticas y entrando un poco al tema numérico, luego hay quienes dicen, hay posturas que dicen, oye, la influenza sola, si solamente la influenza en la última temporada en Estados Unidos mató a 22,000 personas. La temporada de influenza es de octubre a febrero, en este caso de octubre de 2019 a febrero de 2020. Dicen, la pura influenza mató a 22,000 personas. Y aquí tengo el dato de la Universidad Johns Hopkins. Al día de a este momento hay reportadas 4,097 en el mundo por coronavirus. Entonces hay quien hace esa perspectiva y dice, bueno, mira, no tiene comparación, realmente es algo que estamos sacando de proporción, ¿verdad? Que le estamos dando un valor más allá de lo que realmente es. Está esa postura. Yo en lo personal no la comparto, pero me interesaría saber tu opinión. Pues si la influenza destruyera la economía cada año, pues sí, sería equivalente, pero no lo hace. Mira, ese argumento se ha usado muchísimas veces y la diferencia es que estamos preparados para la influenza, sabemos lo que es y todos los años viene y todos los años hacemos vacunas y nuestro sistema sanitario sabe que hay un pico cada año, sabe que hay un pico y está preparado para ese pico. Hay vacunas, hay doctores que saben que se va a enfermar la gente de influenza, que se van a morir 10 o 20,000 o 1,000,000, ese número no importa. Importa que el sistema de salud está preparado, que lo sabe que va a pasar. Y para el coronavirus no estaba nadie preparado. Entonces, si tú tienes un sistema de salud que en su pico, por influenza, digamos, puede atender a 1,000 personas, pero de repente tienes a 30,000, pues ese es el problema. O sea, es que hay que entender lo que no es un problema de que si la influenza mata más o menos, es de que si nuestro sistema de salud no está preparado, entonces todo se cae porque algo que normalmente no te mataría, te va a matar porque no te puedes tomar ni una aspirina, por decir algo, ¿no? O sea, sí. Hay gente que necesita respiradores. Esos respiradores hay 10, pero necesitas 100. Entonces, sí, pues, sí. Ese es el problema. Entonces, la comparación con influenza o comparación con muertes por cáncer o eso no tienen sentido, porque todas esas cosas las conocemos y nuestro sistema está hecho para lidiar con ellas. Pero si tienes algo nuevo para lo que no estás hecho, no puedes lidiar con él, entonces todo el sistema se cae y otras personas se empiezan a morir también.
O sea, necesitas una cama y tienes que decidir si se la vas a dar al del coronavirus o al del cáncer terminal o al de lo que sea. Entonces, personas que no nada más se van a morir gente de coronavirus, sino gente de otras cosas que normalmente estaban bien tratadas, pero que ahora no hay medicinas ni camas para ellos. Entonces, es un riesgo sistémico. Exacto, sí. Además, otro de los puntos que leí en un estudio es que este virus en particular, los enfermos de este virus en particular, del coronavirus, son más propensos a necesitar respiradores que los enfermos por influenza. No recuerdo ahorita el dato, pero era una proporción así como de 10-1. Entonces decías, oye, bueno, pues lo que estamos diciendo, o sea, aunque encontraras cama en el hospital, si es que encontraras cama, pues aún así no va a haber equipo médico suficiente, en este caso respiradores, porque no está preparado el sistema, ¿verdad? Entonces, bueno, era un punto que quería conocer tu opinión. Y otro dato numérico que se maneja es la diferencia en la tasa de letalidad entre los diferentes países. En el caso de China creo que quedó abajo del 3%, si no me falla la memoria. Y ahorita el de Italia, en el último reporte que salió, está en un 8% de letalidad. Claro que hay muchos factores que considerar. Sabemos que hay gente que si tiene otras enfermedades u otras condiciones médicas va a ser más propensa a fallecer. Pero mi inquietud es en el sentido de cómo se genera ese dato. Si la tasa de letalidad es muertos entre casos confirmados, digamos, con coronavirus, entonces, bueno, tu factor va a depender de cuántos casos confirmados tengas con coronavirus. Y si no estás haciendo las pruebas suficientes o si son las pruebas suficientes, pero no son tantas como las hicieron en China, por ejemplo, bueno, evidentemente eso va a alterar tu factor. No sé cómo veas ese punto. Las pruebas es básico porque necesitas información para poder tomar decisiones. Eso es una cosa, pues es una perogrullada, pero obviamente si no haces pruebas, pues no tienes casos, pero eso no significa que no haya infección. México está haciendo lo que Japón, o sea, no hacer pruebas por diferentes razones. O sea, Japón quería mantener sus Olimpiadas, pero ya por fin dijo que no. Esperemos que vayan a hacer ya más pruebas, porque hasta la fecha habían hecho 15,000 nada más. Es algo... Corea del Sur hizo 300,000, Italia lleva hechas 200,000, Alemania cerca de 200,000, España ya está haciendo 20,000 diarias, y México lleva 3,200 en todo este periodo. Entonces, si te dicen, bueno, tenemos 300 casos, qué bien, pues es que has hecho 3,000 pruebas también. Sí, eso es correcto. Es una cosa muy importante. Ahora, la mortalidad, como te digo, no podemos decir la mortalidad de China. La mortalidad en Hubei fue 4.4 por 4.5%. ¿Por qué? Porque ahí se colapsó el sistema. Hubo una cosa ahí muy terrible, se tuvo que cerrar y ahí se tuvo que contener todo. Entonces la mortalidad fue muy alta exactamente por el peligro que da una epidemia, que no se pueden tratar a todos. Y eso que el resto de China mandó 40,000 personas de personal médico para ayudar, 40,000 y tuvieron 60,000 casos, ¿sí? Pero aún así no fue suficiente para bajar la mortalidad. En el resto de China, como te digo, la mortalidad estuvo abajo de 1%, parecido a Corea, porque Corea reaccionó muy rápido y su sistema sanitario nunca se colapsó, ¿sí? El sistema, aquí es súper importante decir, el sistema sanitario de Corea nunca se colapsó, el de Taiwán tampoco, pero el de Europa, pues sí, estamos viendo colapsos regionales. Alemania tiene la ventaja de que sus casos están dispersados en todo el país hasta la fecha. Entonces, como Alemania tiene un sistema sanitario muy bueno, no se ha colapsado todavía, pero en España y en Italia, que se concentraron en lugares muy específicos, por ejemplo en España en Madrid o en Italia en el norte, decenas de miles de casos, colapsaron los sistemas y por eso esa es una razón por la que estamos viendo altas mortalidades de 8% ahí. Italia tiene también el problema
de que el 20% de su población es mayor de edad. Y si vemos las estadísticas de Italia, el 94% de las muertes, 94, son de personas mayores de 65 años. ¿Sí? Bueno, es una pero barbaridad. Fíjate que ese argumento también lo he escuchado decir, oye, bueno, es que en Italia la gente era mayor, el 90 y tantos % tenía un padecimiento previo, en fin. Digo yo, bueno, en México en promedio la población es más joven, no hay duda de eso. Sin embargo, sí tenemos condiciones que pueden no ser favorables como la obesidad, la hipertensión, la diabetes, y eso pudiera jugar nuestra contra. Exacto, me han hecho mucho esta pregunta y Italia tiene muy en contra su porcentaje de ancianidad. México, por ejemplo, por comparar, Italia tiene 20% de ancianos y México tiene 6%. Entonces, eso es un punto a favor de México. Pero un punto en contra, muy en contra, es que tenemos la tasa más alta de diabetes en el mundo. Sí. Y también, no sé si estamos en los primeros lugares, pero de todas formas sí tenemos a muchos que pertenecen a la población de riesgo, como tú dices, afecciones cardíacas y pulmonares. Entonces, no sé hasta qué punto se compense, la verdad, pero tenemos un factor a favor y otro en contra. Y otro en contra, pues es que nuestro sistema de salud ya estaba arrastrando problemas recientes, ¿no? Entonces, es muy importante que se tengan todas esas cosas en cuenta, saber que tenemos esos factores de riesgo ahí para poder hacer política pública, y la política pública empieza con la comunicación, y la comunicación tiene que ser clara. Esto es un problema y la mejor manera que tenemos de que no se disperse es la cuarentena, no hay, en ausencia de pruebas masivas y en ausencia de intervenciones drásticas del Estado, la cuarentena es una cosa muy importante. ¿Cómo fue el clima en la época en que ustedes estuvieron en cuarentena? Acá en México empieza en la generalidad del país a hacer calor, lo cual se dice que es una condición favorable para que el virus no se propague. Pero en el caso de ustedes, ¿cómo estaba el clima en esa época? Frío y lo del calor, no hay, sí, o sea, las gotas que se suspenden en el ambiente, digamos, tienden a hacer más lenta la dispersión de muchos virus, ¿no? Como el de la influenza. Por eso el virus de la influenza es tan estacional, hace un pico tan obvio. Los virus que producen neumonías, en general, están más activos durante el resto del año. Sí baja un poco, pero tienden a estar más activos. Entonces, hasta ahorita no hay tanta evidencia como para decir que con el calor ya no nos vamos a contagiar, ¿no? Y eso además no se debe de tomar como una estrategia. O sea, correcto. Que venga el verano no es una estrategia, ¿sí? Pero por otro lado, y una cosa muy importante es qué hacer en la cuarentena y cómo asumirla. Una de las cosas peores que se pueden hacer es entrar en pánico. Wuhan y varias ciudades de Hubei entraron en pánico durante días y el pánico agrava todo siempre. Se hacen compras de pánico y creas un problema donde no lo hay, o sea, creas desabasto donde no había. O sea, esto no es un problema de alimentos, o sea, no se perdieron las cosechas ni nada, o sea, comida hay. Entonces, sí. no hay que hacer compras de pánico, o sea, no hay que añadir un problema donde no está. Eso se controló muy rápido porque también el gobierno intervino de forma muy, muy rápida. Y de hecho, hubo muchos edificios o complejos habitacionales que estaban mucho más cerrados, aislados, y cada día les llevaban las provisiones allá a los edificios, entonces las ponían ahí en el jardín y por el celular iban llamando a las familias de cada piso para que bajaran por las provisiones. Entonces eso se controló, pero claro, pues como en Wuhan fue el epicentro y se contagió tanta gente y hubo tanta, pues, escenas fuertes, gente muriendo y así, entonces sí se mantuvo la angustia durante más tiempo.
Hay que tratar de decir dos cosas. Uno, esto es muy grave, pero dos, hay que mantener la calma y tratar de seguir las reglas, porque siguiendo las reglas es como vamos a minimizar la dispersión. Hay mucha gente que me ha dicho que, o bueno, por sus comentarios parecen pensar que esto es una reclusión carcelaria, pero no. Como te digo, yo salía todos los días a los jardines a caminar un poco para no volverme loco ahí. Una vez cada 2 días ibas al supermercado, no íbamos así con hazmats ni nada de eso, o sea, íbamos, o sea, estaba todo el mundo manteniendo su distancia, teníamos mascarilla, nadie llevaba guantes tampoco, los guantes no son necesarios. Eh, Tampoco al llegar al llegar a la casa de que quitarte la ropa y hervirla con lejía, no, tampoco. La ropa no es, sí, o sea, veo todas estas recomendaciones que están un poco extremas. No está de más ser cuidadoso, pero, por ejemplo, dejarte los zapatos ahí en la entrada, eso lo hacemos todo el mundo aquí en Asia, entonces eso pues ya es un dado. Pero lo de cambiarse la ropa no era necesario, nada más eran las mascarillas, como ya lo discutimos, porque las mascarillas es una forma de protegernos todos. Sí. Y hay formas también de usar las mascarillas una o dos veces, también se pueden rociar con un poco de alcohol, dejarlas ahí secando. Puedes tener una provisión pequeña, pero usar un par de veces cada una para no estar tirando las mascarillas cada rato. Aún ahorita, que ya estamos todos con movilidad total, seguimos usando mascarillas en la calle. Aquí adentro de la oficina ya no, pero al salir, o por ejemplo al ir a edificios públicos, al banco, se sigue usando, se siguen haciendo pruebas de temperatura. Cuando pedimos cosas para la casa que te las entregan por paquetería, ya se dejan ahí en un estante abajo de los edificios, de modo que tú nunca ves al repartidor. Nada más te habla por el teléfono y te dice ya llegó y tú vas por él. Entonces, es importante mantener la cuarentena en la medida de lo posible, o sea, salir poco, no significa cerrar tu casa a piedra y lodo, simplemente significa salir lo menos posible. Y cuando salgas con cuidado y tomar las medidas de higiene, o sea, lavarse las manos al llegar y así, no tocarse la cara. Claro. El virus, como el virus viaja en gotas de saliva, normalmente, es una gota de agua. Entonces, una gota de agua, cuando la dejas en una superficie muy lisa, como así madera pulida o metal o plástico, pues la gota se queda ahí arriba, ¿sí? Aunque se seque la gota, pues el virus no tiene a dónde hundirse, ¿no? Entonces, por eso tocas con tu mano y lo agarras. Pero en la ropa no. O sea, en la ropa pues, tú echas una gota de agua y la gota de agua se mete ahí adentro y el virus también se pierde por ahí. Entonces, no es tan fácil agarrarlo. Sí, no es tan... o sea, por eso la ropa no es algo tan complicado. A lo mejor una chamarra de cuero que es muy lisa, sí es más problema. ¿Sí? Sí. Pero aquí en China y en Corea y en otros lugares en Asia, eso de cambiarse la ropa y cada vez que vas afuera, no. Pero las superficies metálicas sí. Por eso siempre estábamos lavándonos las manos. Correcto, sí, sí. Alfonso, bueno, ya para ir cerrando el tema, ahorita ya en esta nueva etapa que están viviendo, ¿cuál es el ánimo de la gente desde el punto de vista social, pero también económico? O sea, lo ven con prosperidad, lo ven como que todavía les falta. ¿Cuál es la percepción? Se ve bien complicado el resto del año. O sea, el resto del año ya todo el mundo asumió que está perdido. O sea, nadie va a tener utilidades este año, pero hay un sentimiento de... O sea, cuando nos volvimos a ver todos aquí juntos en la oficina, por ejemplo, es un sentimiento de lo logramos, ¿no? Es una cosa muy padre porque fue un reto social, o sea, no fue un reto de persona por persona, sino que fue un sentimiento de que entre todos hicimos algo muy importante.
Entonces, eso es algo que se puede palpar, literal. En lo económico, sí sabemos que va a estar muy complicado este año. El gobierno, como te digo, va a inyectar mucho dinero en la economía para medidas contracíclicas. Eh, el problema doble para China es que China se paró y todo el mundo la estaba esperando. Y ahora que China va a volver a producir, pues el mundo se va a caer en cuanto a su demanda, ¿no? Entonces se va a alargar todavía más este problema. Y yo, por lo que he visto y por lo que, la naturaleza de mi trabajo, es que el gobierno va a invertir mucho dinero, pues obviamente en medidas contracíclicas locales, nacionales, pero ya no como en el 2008, 2009, en esa crisis, el mundo le dejó de comprar a China, entonces China invirtió mucho en infraestructura. Se hicieron muchas carreteras, puentes, puertos, así. Esta vez no es el caso que se vaya a hacer eso. Sí hay proyectos para eso en algunas regiones del oeste, eso siempre hay, pero ahorita lo que he visto es que se está etiquetando mucho dinero para más investigación, más tecnología, adquisición de tecnología de otros países, y sobre todo en áreas de energías renovables y todas las cosas que tengan que ver con el medio ambiente, porque supongo que viste esas fotos tan dramáticas de cómo se dispersó la contaminación en el norte, por ejemplo. Claro, sí. Entonces creo que China va a tomar esto como una oportunidad para cambiar algunas cosas en ese sentido, en su industria local. Obviamente no va a ser de la noche a la mañana, pero es lo que he visto yo por el momento. Y pues yo estoy en un tema, digamos, privilegiado, porque yo no me dedico a la manufactura ni al comercio, sino al hacer proyectos conjuntos de ciencia y tecnología nuevas. Entonces, en este sentido sí va a haber mucha actividad nueva. Sí, pero en cuanto a manufactura, para que te des una idea, el índice de manufactura de China bajó en este mes hasta el nivel en el que había bajado en el 2008. Qué bruto. Con la crisis. Con la crisis financiera. Pues fíjate que sin duda hay muchas lecciones aquí que aprender de China, tanto del manejo de la crisis, de la contingencia sanitaria, como de estos pasos que van a seguir para la recuperación. Y bueno, y pues tu experiencia que nos has platicado ha sido sumamente valiosa. Aquí en México todavía se están planteando por parte de las cámaras, por parte de las agrupaciones profesionales, se plantean algunas necesidades de medidas, pero yo siempre he tenido la percepción de que, bueno, sí, hay que pedir, hay que plantear, pero primero hay que conocer a qué nos vamos a enfrentar. No sabemos cuánto va a durar, así como ustedes tampoco lo supieron, ¿verdad? Pero aprendiendo de estas experiencias podemos darnos una idea de, bueno, cuánto podría durar si hacemos tal o cual estrategia, ¿verdad? Y no solo, y que no solo debemos pensar como sociedad en que el gobierno nos dé y nos dé prórrogas y nos dé facilidades y nos condone impuestos, sino, bueno, cuál va a ser la afectación que eso va a tener también en las finanzas públicas, de manera que no vaya a ser un impedimento después para volver a sentar las bases para la recuperación económica. Entonces, hay mucho que analizar, hay mucho que estudiar, mucho que proponer, y repito que lo que nos has comentado hoy me parece sumamente valioso. Yo espero que podamos más adelante repetir la entrevista para dar seguimiento a ver cómo van las cosas en México, cómo van las cosas en China. Y bueno, no sé si hay algo último que quieras comunicarnos, algo que quieras compartirnos. Yo creo que esta crisis nos ha dado a todo el mundo una pausa para pensar que necesitamos, número uno, afrontar estas cosas en cooperación. O sea, un solo país no puede afrontar cosas de este tamaño. Número dos, necesitamos invertir más en ciencia y en nuestros investigadores y nuestros científicos. Es básico, porque de un problema como estos no nos van a sacar las finanzas ni nada, o sea, nos va a sacar el conocimiento científico. Y número tres, creo que
esta crisis nos va a hacer repensar muchas cosas en cuanto a la forma en que producimos, en la forma en que trabajamos. Ha habido muchas discusiones recientes acerca de lo que podría ser el teletrabajo en el futuro cercano. Como te digo, mucha gente se está replanteando aquí en China las energías verdes. Ya lo tenían desde hace tiempo, pero pues esto también les ha dado pausa para retomar eso. Entonces, creo que esta crisis, nunca nadie de los que estamos vivos habíamos visto algo de este tamaño, y nos está dando una oportunidad de pensar en muchas cosas que debemos de cambiar. Pues sí, sin duda, Alfonso. Pues bueno, pues nuevamente muchas gracias, mucha suerte en la recuperación, mucha suerte a nosotros en esta etapa inicial de esta crisis, y pues seguimos en contacto. Un saludo hasta China. Gracias, Gustavo. Mucha fuerza por allá y sobre todo pánico, ¿no? Información, sí, y sobre todo conciencia social, porque de esto se trata, es de que no podemos hacer algo una o dos personas, tenemos que hacerlo entre todos. Muy bien, muy bien. Pues seguimos en contacto, Alfonso. Un saludo. Gracias.